Buenos días, mi nombre es Germán Arturo Moya Roballo. En este video exposición les hablaré del referendo, el plebiscito y una de sus principales diferencias con algunas características que tienen estos dos. Como primer punto voy a hablarles del plebiscito. El plebiscito aparece impuesto en la Constitución colombiana como un método de participación. Este método nos habla de que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho democrático de controlar todas las acciones políticas que tome el poder ejecutivo. En este caso, como es el plebiscito, nos habla de que tiene como primer característica que el presidente y sus ministros lo firman, lo pasan al Congreso de acuerdo a la fecha establecida a la votación del mismo. Este no puede tener, en cuanto a fechas, no puede ser ni mayor a 4 meses ni menor a un mes después de pasarlo a aprobación en el Congreso. También este plebiscito tiene que tener un decreto por parte del presidente y ese decreto tiene que pasar a la Corte Constitucional para que ésta lo avale, lo estudie de acuerdo a todo lo que tiene que ver con la Constitución, y si este plebiscito no está por fuera de todo lo que tiene que ver con la Constitución, como ya lo dije anteriormente. Como otra parte importante, como una de las características importantes que tiene el plebiscito, es que el gobierno se tiene que pronunciar luego de los 20 días que este haya sido votado. No se puede también llevar a cabo en cuanto a ser aprobado como, por decirlo así, una ley, o puede tener o llegar a ser aceptado después de ser votado. En cuanto a lo que yo digo como aceptado, es que ya tiene que ser la promulgación dentro del Poder Ejecutivo. Este tiene que llevar 20 días y en estos 20 días después de ser votado tiene que salir el gobierno a pronunciarse en todos los medios de comunicación, ya sea una votación a favor o una votación en contra. Bueno, como parte fundamental del plebiscito es que nosotros los colombianos tenemos el derecho y el deber democrático para tomar riendas y aceptar estas decisiones que llevan a cabo en cuanto al presidente. Y esto lo podemos ver como en dos ejemplos claros que tengo o tenemos. El primero de ellos es el plebiscito que se llevó a cabo en 1957 y este lo promulga Rojas Pinilla. Rojas Pinilla en ese entonces buscaba que se le diera el derecho de votación a la mujer y se le diera un espacio más abierto en la política nacional a la mujer. Este plebiscito tiene una aceptación del 95%, dándole así inicio a la votación de las mujeres. Como manera primordial en el 57 vemos que muchos de los países se están abriendo hacia el derecho democrático a las mujeres, y las mujeres, ustedes saben, como bien sabemos, las mujeres en ese entonces en Colombia no tenían casi los mismos derechos que nosotros los hombres. Se ha buscado por medio del 57, desde el 57 se ha buscado darle un poco más de vida social y política a la mujer, por decirlo así, dándole más participación, dándole más poder, y esto inicia con este plebiscito. Ya como segundo plebiscito, como segundo ejemplo aquí en Colombia, tenemos el que se llevó a cabo en el 2016. El gobierno de Juan Manuel Santos buscó por medio de este plebiscito que nosotros como ciudadanos aceptáramos los tratados o acuerdos de paz que se llevaban a cabo hasta ese entonces en Cuba. Ya sabemos todos que el plebiscito perdió más o menos con un 2% de diferencia. En esta ocasión, muchas de las zonas del centro del país, como lo son Antioquia, como lo son los Santanderes, votaron por el no. Y muchas de las zonas que estaban en conflicto aceptaron que este plebiscito o que estos acuerdos de paz se llevaran a cabo en el país. Ya eso es en forma de plebiscito. Como segunda medida, como segundo punto, les hablaré dentro del mismo de qué excepciones tiene el presidente a la hora de requerir un
plebiscito nacional. Como primera medida, en ciertas ocasiones tienen que ser, primero, no puede llamar a plebiscito cuando entre un estado de excepción. Trata de estado de excepción cuando hay un riesgo político o cuando hay un factor de guerra. El presidente obra como un director nacional, por decirlo así. No es director nacional, sino un dueño de opinión. Toma sus poderes administrativos y nos lleva a firmar de manera extraordinaria estas aceptaciones, o si es de guerra, o si es a manera de problema político o económico que tenga el país en ese momento. En estos estados de excepción tenemos como ejemplo el que sucedió hace poco con el paro agrario, en el cual el presidente firmó de manera excepcional un estado de excepción. Otra de las excepciones que tiene el plebiscito es que no puede dirigir a aumentar, no puede ser dirigido a aumentar el mandato presidencial. Estos plebiscitos no modifican tampoco la constitución. Estos plebiscitos solo son una necesidad de opinión sobre lo que nosotros como colombianos o ciudadanos tengamos. O sea, la votación de nosotros llega al punto de que el presidente nos toma como nos toma como una tercera forma de votación, una tercera forma de poder, en el que nosotros decimos si estamos de acuerdo o no con ciertas políticas, como ya lo mencioné antes, como ya tocamos los plebiscitos del 57 y del 2016. En esta ocasión, nosotros vendríamos siendo una parte de poder democrático. Ya como manera de conclusión en el plebiscito, esta opción nos llama la atención, más o menos, por decirlo así, nos llama la atención en cuanto a nuestra participación, a nuestra forma de participar activamente en las decisiones políticas, sin tenernos nosotros en cuenta, sin siquiera en ciertas ocasiones gran parte de la población y gran parte de nosotros como jóvenes participamos y tomamos en cuenta estas opciones políticas y democráticas de control ante el ejecutivo, ante el presidente y ante muchos factores que nos rodean. Para mí es muy importante el plebiscito debido a todas las ventajas que se pueden sacar respecto al ámbito político y social. También es importante debido a que a veces, en ocasiones estos plebiscitos tienen puntos álgidos para la vida social política del país. Ya lo podemos ver más a futuro con lo que se toca dentro del Congreso y el Senado de la República, con temas espinosos como lo son el aborto, la adopción gay, la legalización de algunas drogas como es el caso de la marihuana, plebiscitos o preplebiscitos, por decirlo así, que se pueden llevar a cabo dentro de un periodo de tiempo, un corto periodo de tiempo, que puede ser en esta legislación o en esta legislatura, por no llamarlo de otro modo. Como segundo punto les voy a hablar del referendo. Otra parte importante dentro de la participación política que aparece en la Constitución. Textualmente, el referendo es el mecanismo de participación ciudadana. Este mecanismo está puesto en la Constitución y es regulado por la Ley 134 de 1994. En el artículo 3 de esta ley nos define el referendo a manera textual. Se habla de que es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Este se lleva a cabo en diferentes escalas, puede ser a nivel nacional o a nivel regional, departamental, distrital o municipal.
En el referendo existen dos tipos, uno es solo el derogatorio, el otro es uno es el referendo derogatorio, el otro es el aprobatorio. El derogatorio nos habla de que es el sometimiento a un acto legislativo de una ley, ordenanza o un acuerdo a que el pueblo decida si lo acepta o no lo acepta, o si deroga o no lo deroga. La derogación habla de que se va a quitar esta norma o esta norma, este acuerdo que se tiene ya firmado. Se puede hablar como acuerdo a lo que llegan los alcaldes municipales con los consejos, se puede llamar ordenanza lo que llegan los departamentos con los con los diputados o con las asambleas. Ahora, ya hablamos vamos a hablar ahora del referendo aprobatorio, que es el sometimiento a un proyecto, a un acto legislativo de una ley o una ordenanza o acuerdo. Esto es de iniciativa popular y esto no ha sido adoptada. Esta ley, esta ordenanza o este acuerdo no ha sido adoptada por la corporación pública. Hablo de corporación pública de las alcaldías, gobernaciones o el mismo presidente. Como parte importante del referendo, otra de las características importantes es que el propósito principal es que estos proyectos de interés social, hablo de sociales de la comunidad en general, sean autorizados y ejecutados por el ente gubernamental a cargo, en este caso sea representado por un alcalde, por un gobernador o por el mismo presidente. Otro de los puntos importantes es que una vez este proyecto sea inscrito, este proyecto debe ser inscrito directamente en la Registraduría Nacional. El plazo que da la Registraduría Nacional es de 6 meses para la recolección de firmas que respalden este referendo. Ya después de que haya este referendo, de que esté inscrito en la Registraduría Nacional, tengan las firmas, se dirá el día de la votación y este día no puede coincidir con otras elecciones que se lleven a cabo en el ente gubernamental. Entonces, también como otra medida, otra manera importante, otra característica importante del referendo es que en este referendo se tiene que llevar a cabo un sí o un no y el voto en blanco. Es más o menos lo mismo que una votación cuando se escoge un candidato a consejo, a senado, a congreso o cuando se lleva a cabo las elecciones departamentales, municipales o nacionales. Este referendo, ya a base de diferencia con el plebiscito, el referendo tiene que ser aceptado por un 50% más uno del material votante o no material votante, de los votantes inscritos en la zona en la cual se va a llevar a cabo el referendo. Bueno, esto como principal diferencia es que el referendo tiene en cuenta un porcentaje más una de la población votante. Otra de las partes importantes de las diferencias importantes que tienen el referendo y el plebiscito es que se lleva a cabo con una pregunta, que el plebiscito se presenta directamente al Congreso y que se lleva un tiempo de aprobación y lleva un tiempo también a la hora de ponerlo a juzgamiento, llamémoslo juzgamiento, a la votación que hacemos nosotros como ciudadanos, a la hora de ejercer nuestro poder. Y en el plebiscito se lleva a la Corte Constitucional, al Congreso,
para luego tener la votación de nosotros como pueblo. En el referendo ya se habla de una ley, de editar o promulgar una ley, una ordenanza, un acuerdo, y este plebiscito, este referendo es aplicado a manera local, es decir, puede ser aplicado en un municipio, puede ser aplicado en un departamento o puede ser aplicado a manera nacional. Pero esto ya se habla de las leyes o los acuerdos que tienen cada mandatario. Y en este caso se habla de que ellos son los que nos ponen a nosotros a elegir, y también como manera de diferencia es que el referendo necesita de unas firmas para llegar a la votación. En cambio, el plebiscito es algo más general. Ya como conclusión y hablando de las formas de participación ciudadana que tenemos nosotros como colombianos, cabe resaltar que es muy importante para la vida nacional nuestra participación, no importa si es mediante un referendo o mediante un plebiscito. Es importante que nosotros participemos, tomemos las riendas de la política, debido a que muchos desconocemos nuestras formas de participación o de lo que contamos nosotros como participación democrática dentro de la Constitución del 91, o algunas leyes que se han incluido, como es la ley que ordena el referendo. Nosotros, como ya manera de crítica o de análisis, nosotros como sociedad civil no aceptamos, no conocemos nuestras formas de participación, incluso nosotros no controlamos, porque a veces no nos importa lo que esté sucediendo a manera de política, gracias a que a veces y en ocasiones, y más y saliendo del tema, en ocasiones hay muchos políticos que manejan esto de una manera sucia, y hace que mucha gente se desviva o se desligue de la política nacional, importándoles poco lo que pueda pasar dentro de las elecciones o dentro de las propuestas que tienen, sobre todo en el Senado de la República. Muchas cosas pasan ahí y nosotros pues no las conocemos, no solo por ignorancia, sino porque a nosotros no nos importa lo que pase allá. Así que muchas gracias y esto fue todo.